Buen día a todos. Veo que se van incorporando a nuestro webinar de HousView Global. Les agradezco la asistencia. Mi nombre es Ana Cohen, soy presidente de Cohen Aliados Financieros. Me van a acompañar hoy, como todos los meses, Martín Polo, nuestro head de estrategia, y su segunda línea brillante, Dayana Olivera, a quien vamos a preguntarles cómo sigue esto del mundo. No voy a extenderme demasiado, el panorama lo va a dar más Martín que yo. Me quedo escuchando, Martín, entonces, ¿qué pasa con este mundo en el que la geopolítica nos juega algunas trampas y ninguna de las variables es clara respecto de cuál va a ser el futuro, digamos, de los mercados y de la potencialidad de ganancias o pérdidas de nuestras inversiones? Así que, como está todo muy incierto, no voy a hacer mayores comentarios que esos. Me voy a remitir a las preguntas. Les pido a aquellos oyentes que les interese participar que vayan dejando las preguntas en la sección de comentarios y de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por venir. Adelante, Martín. ¿Qué nos depara este próximo mes? Bueno, buen día Ana, buen día Dai, buenos días a todos, muchas gracias por estar nuevamente en este House View, en el cual el título hoy más o menos nos va marcando de qué vamos a hablar, ¿no? Con inflación no hay paraíso, digamos, la inflación es lo que nos viene marcando. El año pasado nos dio ciertas luces amarillas y este año básicamente o principalmente es el foco a seguir básicamente para poder continuar con este análisis de la coyuntura global. Creo que es el gran driver de los mercados hoy en día. Así que sin más preámbulos, como hacemos todos los meses, tengo una presentación para compartir con ustedes. Básicamente nosotros siempre nos basamos en los últimos datos y de eso nos dedicamos, así que arrancamos un poco, a ver si ya se ve la presentación. Ahí estamos, perdón, prolijidad, que lo tenía mal puesto. Bueno, no fue el mejor arranque, pero bueno, ahí arrancamos una primera etapa. ¿Ahí se ve bien, Ana? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, entonces lo vamos a dividir en 4 bloques esta charla, así que Ana, bienvenida a cualquier consulta, da lo mismo, y al público en general. La vamos a dividir en 4 partes, una primera etapa a ver qué es lo que está pasando en Estados Unidos, que es nuestro gran driver para todo lo que tiene que ver con el mercado y nuestras carteras. Después vamos a darnos un panorama de qué es lo que pasa en el mundo, aprovechando que en octubre siempre se hace la reunión del fondo, en el cual ya se empiezan a diagramar los primeros escenarios para el 2023. Obviamente vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasó en el mercado en el último mes, qué es cómo podemos bajar toda esta información macroeconómica de los mercados, y finalmente una cuarta parte en el cual vamos a ver cómo evolucionó nuestra cartera global, que en el House View pasado se lo presentábamos con el querido Gabriel, que bueno, en el cual pudimos tener nuestra propia cartera global. Así que empezando ya sin más introducción, yendo de lleno a los datos, arrancamos con lo que pasó en el empleo en Estados Unidos en el mes de septiembre y ya cerrando un tercer trimestre en el cual el empleo se mantuvo en una zona de confort. Tenemos un mercado laboral en Estados Unidos suficientemente fuerte como para que la tasa de desempleo siga en niveles mínimos históricos. Fíjense ustedes lo que dio el dato de septiembre: se crearon 263.000 puestos de trabajo, que si bien cuando hacemos la dinámica y queremos trazar una tendencia, vemos que esta creación de puestos de trabajo se va moderando, pero muy gradualmente. No hay shock en el mercado laboral. Al mismo tiempo tenemos otra particularidad que tiene la post-pandemia, en el cual todavía la gente no está volcándose masivamente al mercado laboral, es decir, estamos teniendo una población económicamente activa menor previo a lo que había antes de la pandemia. Entonces eso permite que toda creación de empleo vaya derecho a la caída del desempleo, ¿no? Recuerden que es un índice esto, y esto permite darle esta mala noticia para el mercado, pero una buena noticia para la Fed, en el cual muestra que la economía no está en un shock recesivo, en una fuerte caída del nivel de actividad, en el cual obliga a tomar una política monetaria mucho más laxa, ¿no? Entonces, también tenemos otra ventajita del corto plazo que tiene el mercado laboral, es que los salarios reales
o los salarios nominales, si bien están subiendo levemente, siguen perdiendo contra la inflación. Eso hace que también la demanda laboral siga pujante porque los salarios son relativamente más baratos, ¿no? Entonces esto es pan para hoy, obviamente es hambre para mañana, básicamente porque lo que genera es más presión salarial a futuro. Recuerden que los salarios están cayendo en términos reales 3%, eso golpearía al consumo, lo que pasa es que esa caída del salario nominal se compensa con la suba del empleo, es decir, por eso la masa salarial en Estados Unidos sigue subiendo y es lo que permite que el consumo se mantenga pese a esta suba de la inflación y de la caída de los ingresos reales. Pero sin dudas, la gran mala noticia que tuvo el mercado o que tuvo la economía en general la semana pasada fueron los datos de inflación, esta inflación que se muestra persistente, dura de bajar, si bien coincidimos con el mercado en que se alcanzó un pico allá por junio, cuando interanualmente mostraba una suba del 9%. Cuando vemos lo que pasó en el margen, tuvo la ayuda si quieren, la fuerte caída que tuvo el precio del petróleo. Vamos a hablar ahora un poquito más adelante qué pasó con los commodities, pero fíjense que a pesar de que el petróleo prácticamente volvió a los niveles de febrero, previo a la guerra, la inflación no se desmadró, no se derrumbó. Y peor aún es lo que está pasando con la inflación core, que se está manteniendo en torno al 0,6% por mes. 0,6% por mes es 7% al año, lo cual es una mala noticia para la Fed, que recordemos que estuvo durante todo el primer semestre subiendo la tasa de interés. Entonces esto le pone otra presión para que el camino a la normalización de la política monetaria continúe y puede continuar con más fuerza. Acá otro poco para también interpelar a las lecturas que hace el mercado cuando sale cada uno de los datos. Una de las cosas que hemos escuchado era también que hace lo mismo, que morenizaron el IPC, si quieren, ¿no? Porque agarran los índices, la parte de precios que más sube, y la lectura del mercado es, si sacamos estos precios, la inflación no está tan mal y estaría bajando porque el mercado inmobiliario, que pesa el 30% del IPC, con la caída de los precios de las viviendas, después le va a quitar presión a los precios. Bueno, eso es cierto, pero no es toda la verdad. La economía tiene un montón de precios y cuando vemos todos los componentes del IPC, algunos más, otros menos, pero todos están teniendo una tendencia, digamos, por encima del nivel de equilibrio. Y fíjense ustedes que este virus de la suba de precios ya llegó al sector de servicios, algo que veníamos alertando desde el principio de años. Fíjense ahora cómo el IPC de servicios, donde está el 60% o más del 60% del IPC, ya crece por encima del IPC de bienes. Recuerden, fíjense acá cuando a principios de años teníamos, ¿se acuerdan los problemas en las cadenas de suministro, el bloqueo que teníamos con los semiconductores en China, los autos usados, todo eso? Bueno, eso generó que el IPC de bienes haya subido montón, y también es cierto que eso se ha frenado. Fíjense que está creciendo al 6,7% interanual, mientras que la de servicios no para de crecer y está teniendo en septiembre de un alza del 0,7%, la verdad muy alta para lo que suelen ser los datos en Estados Unidos, y ya estamos al 7,4% interanual. Esto lo que nos muestra es que como tarda mucho más en desacelerar esto, va a tardar mucho más en verse esta moderación del IPC para que vuelva al 2%. Recuerden que nosotros estamos al 8%, tenemos que llegar acá al 2% para que la Fed se sienta cómoda, ¿no? Y eso, por lo menos en el corto plazo, no es lo que está pasando. Pero le doy una de cal, le doy una mala y una buena noticia. La buena es que, de acuerdo a los indicadores que fueron saliendo en el tercer trimestre, de recuperación del empleo, o por lo menos este buen dinamismo que tuvo el mercado laboral, el consumo anduvo bastante, la piloteó bastante bien, y cierta recuperación en las exportaciones y una política fiscal un poquito más expansiva, tendríamos, los datos los vamos a conocer ya hacia fin de mes, la primera estimación del tercer trimestre, pero de acuerdo al
de Atlanta, de la Fed de Atlanta, que es el que a nosotros más nos gusta porque tiene un buen track record en cuanto al acierto, si se quiere, la economía en el tercer trimestre se había recuperado y había quebrado esos 2 trimestres consecutivos de contracciones, esto que ya lo hablamos muchas veces en los House View anteriores, ya explicamos por qué cayó el nivel de actividad, pero lo cierto es que esta recuperación que está teniendo en el tercer trimestre, luego de un primer semestre contractivo, consolida nuestro escenario de un soft landing de la economía americana. Fíjense, están creciendo al 1,8% interanual, es probable que termine más cerca del 1,5%, de acuerdo a cómo vayan dando los datos, y esto es una buena noticia, básicamente porque es con lo que lo obliga a la Fed a hacer una combinación, ¿no? Digamos, no es que puede sacarle el pie del plato a la lucha contra la inflación porque la actividad se le va de mambo, ¿no? Acá tiene la fortaleza de que la economía se está recuperando y la debilidad que la inflación no está bajando a la velocidad que desearía, ¿no? Entonces, cuando vemos acá cuáles son, cómo explicamos este leve repunte que está teniendo la actividad económica en el tercer trimestre, que insisto, lo vamos a saber con más certeza hacia fin de mes cuando la publicación oficial la publique. Esto es básicamente una proyección, pero cuando vemos desagregado por componente del IPC, vemos de componente del PBI, vemos algunas cosas interesantes a marcar, que fíjense cómo es las exportaciones netas. Las exportaciones duplicaron su tasa de crecimiento en el tercer trimestre, en un contexto en el cual las importaciones de crecer al 10% pasan a caer el 6%. Ese componente de exportaciones netas es el que más contribuye a esa recuperación del nivel de actividad. Por otro lado, tenemos la parte, si quieren, un poco más mala, que es el dato que veníamos destacando, que Estados Unidos venía en un sendero de ajuste fiscal bastante interesante para lo que es la impronta de los demócratas, ¿no? Porque la verdad estamos previo a elecciones y obviamente la política también juega, pero veníamos destacando una importante reducción en el déficit fiscal. Evidentemente en el tercer trimestre habrían hecho lo que hacen todos los políticos en época de campaña, que es gastar un poco más, relajar un poquito la política fiscal, y eso tiene la ventaja que le da un poquito más de crecimiento para el corto plazo. Entonces, al escenario que llegamos nosotros es a este soft landing en el cual tenemos a la Fed todavía con mucho margen, desde mi punto de vista tiene mucho margen para seguir ajustando su política monetaria, de manera que esa línea gris que ustedes ven ahí, que está en torno al 8%, continúe bajando, y tiene que bajar mucho más de lo que están estimando hoy en día. Le va a costar mucho más de lo que dijo en la última reunión. Fíjense, ahora vamos directamente a qué es lo que está viendo la Fed, que en definitiva es lo que mueve al mercado, no lo que diga yo, sino cómo nosotros estamos interpelando esa lectura que hace la Fed. Ahí no podemos decir nada en cuanto a su activismo monetario. Fíjense cómo en lo que va del año, esto parece el eje Y, pero no, es la suba de tasas de interés, ya está al 3,25, veníamos del 0 al 3,25, en todas las reuniones la subió consecutivamente. Y por otro lado tenemos la otra parte, que es algo que va asomando y va asomando cada vez más, que es la reducción del balance que está haciendo la Fed. Recuerden que el año pasado teníamos a la Fed comprando títulos públicos, eso hacía que agrandaba el balance, eso también le daba un soporte al precio de los títulos, sobre todo del Tesoro. Bueno, ahora esa ventajita ya se terminó, no solo no se terminó, sino que nos empeora, porque lo que hace la Fed se está desprendiendo de esos bonos del Tesoro que tenían. 200.000 ya canceló, ¿no? Lo que hizo es lo que vence, es decir, Treasury que vence, Treasury que no se renueva. Esa sería la lectura. No es que lo salga a vender al mercado, pero sí lo que le pone esto es ese componente, ese demandante seguro que tenían los bonos del Tesoro, ahora ya no lo tiene. Por eso es tan difícil que los bonos del Tesoro mantengan su precio, y la contrapartida es obviamente la suba de tasas de interés. Pero acá me quiero detener un poquito, porque acá está un poco nuestro core del razonamiento, que cómo vemos la macro de Estados Unidos.
Las proyecciones que hizo la Fed hace apenas 15 días, o apenas 3 semanas si quieren, la verdad estamos de acuerdo, acá un poco acá lo pincho un poco a la Fed para mostrarles que ellos también se equivocan. Fíjense cómo redujeron su estimación de crecimiento del 4% que decían el año pasado a prácticamente nulo este año, es decir, se equivocaron, hubo un error de diagnóstico importante. La Fed, digamos, la credibilidad la siguen teniendo, pero bueno, todo el tiempo ya vimos cómo se equivocaron el año pasado, este año se están equivocando lo mismo. Lo mismo le pasó en cuestiones de desempleo, bastante digno su proyección, se mantienen ahí, incluso creo que va a terminar mejor a lo que ellos estiman, están en 3,8, habían empezado el año pensando que iba a estar en 3,5, pero a la inflación la siguieron ajustando del 2,6 al 5,4, esto es 5,4 lo que terminaría el promedio del cuarto trimestre, ¿no? Para que recordemos, estamos en la inflación, el PCE Core, que es lo que miden ellos, está más cerca del 7%. Entonces, para llegar a este 5,4 que cree la Fed, deberíamos ver en octubre, ya lo borramos porque la inflación va a volver a ser como la de septiembre, incluso peor. Eso ya se lo vamos adelantando un poquito, pero para lo que queda de noviembre y diciembre, la inflación se debería derrumbar para llegar a este escenario. Lo mismo pasa con la inflación, con el PCE Core, 4,5. Hoy el PCE Core está navegando al 4,5 al 5,5%, es decir, para reducir un punto esta tasa interanual debería derrumbarse en el cuarto trimestre. Y ellos dicen este escenario considerando un ajuste de tasa que superarían el 4,5%, llegaría al 4,4%. Nuestra lectura a esto es, dado que no va a llegar, probablemente en la reunión de noviembre, el 2 de noviembre, cuando decidan otro ajuste de tasa de interés de 75 puntos básicos, probablemente este mapa de proyecciones lo deberán corregir y las proyecciones de suba de tasas van a ser más agresivas. Ese es un poco nuestro punto, por eso decimos, no, ahora vamos a ver por qué el mercado está teniendo buenas noticias en el corto plazo, pero estructuralmente la macro viene por este lado. Viene una macro en la cual la política monetaria tiene que ser agresiva porque la inflación no está cediendo a la velocidad que ellos quieren, ¿no? Entonces esto es importante. Perdón, Martín, pareciera que también tienen margen, ¿no? Porque no estamos viendo una caída en el crecimiento y en el empleo suficiente como para que a la Fed le tiemble la mano para seguir con políticas restrictivas. Bueno, por eso es el soft landing, ¿no? Porque fíjate que cada vez que sale un buen dato de empleo, el mercado reacciona negativamente. ¿Por qué? Porque es lo que le está dando margen a la Fed para seguir siendo agresiva, entre comillas, ¿no? Entonces, de acuerdo al escenario de la Fed, ya pensando también, ya se nos va yendo, digamos, pasó rápido el año con tanta volatilidad, ¿no? Pero ya tenemos el 2023 encima, y el escenario que está mostrando la Fed para el año que viene es que la economía, digamos, va a recuperar algo de crecimiento, va a aumentar un poco el desempleo, pero con eso van a poder bajar la inflación y tener tasas de interés reales positivas. Fíjense, la Fed corrigió su escenario de suba de tasa, e incluso el mercado se ilusionaba con que el año que viene la baje a la tasa de interés. Entonces, por eso habíamos tenido ese veranito allá por mediados de agosto, entre junio y agosto, en el cual decía, no, la inflación se va a bajar lo suficientemente rápido, esto le va a dar margen a la Fed para que siga bajando, para que empiece a moderar su dureza, ¿no? Entonces, bueno, no solamente no la baja, tampoco la mantiene igual, sino que le va a subir, aún sin los malos datos que les acabo de comentar, ¿no? Así que cuidado en la próxima reunión de noviembre, que probablemente esto siga ajustando. ¿Por qué? Porque la Fed sabe que tiene que ir a tasas reales positivas, que es el escenario que ellos marcan. Con tasas del 4,6, ellos suponen que la inflación va a bajar al 2,8 y 3% la corta, ¿no? Entonces es importante destacarlo porque la economía va hacia tasas reales positivas, con un poco más de desempleo, pero con una economía que no se derrapa. Y eso es importante, porque no estamos viendo un escenario tremendista, estamos viendo un escenario de cautela a lo que vaya a ir pasando. Obviamente somos esclavos de los datos, y si los datos nos cambian, nuestro view puede cambiar, no está escrito en una roca. Pero el olfato que nos dan, cómo vienen los últimos datos, nos muestran que esa inflación, bueno, que de 2,8 y 3,1 el IPC Core y la general, quizás la tasa de interés tenga que subir un poquito más.
¿no? Ese es un poco, o la economía crecer menos. Entonces vamos a ir entre ese balance, ¿no? Y en ese contexto, pasando esto, empiezan a llegar las esquirlas para el resto del mundo, para el resto de los mercados, son dos cosas claves, ¿no? Digamos, con la Fed siendo abanderada del ajuste monetario global, el dólar se sigue fortaleciendo. Cada vez que se fortalece el dólar, tenemos los commodities caen. Fíjense cómo los commodities volvieron, en términos generales, volvieron a los niveles de hace un año. Es decir, y en el medio estuvo la guerra, en el medio pasaron un montón de cosas, tuvimos shock de oferta, y sin embargo, cuando vemos la película completa de los commodities cayeron y cayeron fuertes desde febrero, ¿no? Obviamente eso es una luz anaranjada para nuestras carteras, que estamos bastante posicionados en mercados emergentes, en el cual todo este contexto de suba de commodities que les comenté recientemente nos favoreció. Fíjense acá con la suba, bueno, acá ahí ven la historia del tipo de cambio real de Estados Unidos. Estamos en los dólares, el dólar, uno de los más caros de la historia, ¿no? Y todavía no terminó. Así que acá en el 84, acá tuvimos allá un evento, 84, 85, no me acuerdo qué año, que bueno, que ahí teníamos el marco alemán y el yen, bueno, ahí reclamando para que el dólar no se deje de fortalecer. Bueno, acá tenemos este evento en el cual el dólar se fortalece contra todas las monedas, aunque con una particularidad, contra las monedas más desarrolladas. En este caso es contra el euro. Por eso seguimos un poquito, lo miramos con mucho recelo a todo lo que está pasando en Europa. Y cuando vemos el mercado de commodities, que le dije que en términos generales había quedado prácticamente igual hasta hace un año, bueno, ahí vemos que bastante heterogéneo en la película, ¿no? No es lo mismo lo que pasa con los commodities energéticos que con los alimentos, y también tenemos nuevos ganadores como los fertilizantes, aquello donde sí pega la guerra en sí, ahí sí se ve la suba del precio de los commodities, pero en el resto fíjense que ahí van zigzagueando. De todas maneras, mantenemos nuestro view de que estamos en un ciclo de commodities en niveles históricamente altos, pero lo que no tenemos es ese empuje que le daba el shock de oferta y la debilidad del dólar para que sigan subiendo. O sea, acá se abre un freno para este motor, es decir, todo ese empuje que estábamos teniendo, todas esas buenas noticias empiezan a apagarse, ¿no? Y esto es importante por lo que sigue acá, que es qué es lo que va a pasar en el resto del mundo. Estamos cómodos, entre comillas, en el sentido de que Estados Unidos, la situación está controlada porque tenemos la Fed subiendo la tasa de interés, tenemos una economía que no derrapa y se va a ir acomodando. Pero en el mundo la cosa es un poquito más complicada. Y el fondo así lo marcó en el último World Economic Outlook, en el cual fueron un poquito... también asustaron en cuanto al tercer shock que tiene la economía global en los últimos 3 años. Recordemos, tuvimos la pandemia en el 2020, la pandemia en el 2020, la guerra en el 2021, 2022, que va a seguir, y el año que viene, ¿cuál va a ser el shock? De tasas de interés más altas. Entonces, esto es lo que tiene que empezar a digerir el mundo, e incluso con un título bastante agresivo, en el sentido si lo peor está por venir. ¿Y por qué dice si lo peor está por venir? Es esta desaceleración que va a tener la inflación, pero a base de un menor crecimiento global, con riesgo a corrección a la baja, ¿no? Fíjense, este 2,7 que está estimando el Fondo de Crecimiento Global para el año que viene, un poco lo ajustó respecto a la estimación que habían hecho en julio, y probablemente lo sigan ajustando a la baja. ¿Por qué? Porque tenemos dos películas muy diferenciadas. Una película que es China, podríamos hacer China y el resto del mundo. En el caso del resto del mundo, vamos a las economías desarrolladas. Fíjense la muy mala performance económica que van a tener el año que viene, con un crecimiento muy modesto del 1,5%, con una inflación más alta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mundo va convergiendo a crecer a la mitad de lo que lo hacía previo a la pandemia, y con el doble de inflación. Fíjense que en el 2019 el mundo tenía una inflación del 1,5%, ahora o las economías desarrolladas del 1,5%, ahora van convergiendo con suerte al 3,2%, ya les comenté un poco mis recelos a esa proyección, o mis dudas sobre esa proyección, en tanto que el crecimiento va a ser de apenas superar el 1%. Por los emergentes, la película es un poquito más optimista, básicamente porque ahí nos va a pegar China, en el cual es una mala y una buena, es decir, China va a acelerar,
porque este año aflojó un montón. China este año va a crecer apenas por encima del 3%. Incluso no lo sabemos porque ahí están amarreteando con el dato del tercer trimestre que todavía no lo publicaron y lo deberían haber publicado, lo cual hace un ruido. Nunca pasó esto, que China demore sus estadísticas públicas, más allá de la credibilidad que puedan tener. Pero lo cierto es que deberíamos saber cómo anduvo la economía en el tercer trimestre, en el cual se hubiese esperado un buen dato, básicamente porque recuerden que la política sanitaria de cero COVID había sido durante el segundo trimestre, en el cual tuvimos esa muy mala performance económica. En el tercer trimestre se había recuperado, lo que no sabemos es cuánto. Entonces, nos quedamos con que la economía china este año va a crecer por arriba del 3,5% y el año que viene va a recuperar, y dado el peso que tiene China sobre los emergentes, es lo que me hace que ese gráfico no sea tan drástico. Pero cuando le sacamos un poquito de punta a la proyección, acá, perdón que no veo dónde estoy, acá fíjense cómo la mitad, las principales economías desarrolladas, tenemos acá Estados Unidos y Europa, el año que viene con este crecimiento del 1,1 y 0,5, es muy probable que transitemos parte del primer semestre del año que viene con la economía de estancada a recesiva, ¿no? Así que va a empezar el 2023 bastante desafiante en materia de crecimiento. Acá lo que les decía de China, de 3,2 a 4,4, mientras que el resto del mundo, el resto de los emergentes, ahí veo otro caso que vamos a ver, es en América Latina. Fíjense la eterna historia de América Latina, que no logra tener crecimiento sostenido por mucho tiempo. Este año se va a ver destacado por la particularidad que crece más que China, pero es un accidente histórico, si quieren, y ya el año que viene vuelve a la normalidad. Ahí ustedes tienen un poquito más en detalle por país, después esto se lo vamos a mandar, no quiero sacarles mucho tiempo para lo que sigue, pero también yo les comenté algo que también no son todos locos, en el sentido, bueno, ajustemos las tasas de interés para bajar la inflación como si nada ocurriera detrás, como si no hubiese externalidades. No, bueno, tenemos un nivel de deuda pública en todos los países mucho más elevado que previo a la pandemia. Y por lo tanto, si ahora tenemos tasas de interés mucho más altas, tengan en cuenta que con deuda pública arriba del 100%, bueno, si se paga 5% de interés al año, ya los déficits fiscales que ya estaban bastante crujientes, bueno, la política de suba de tasas de interés le va a golpear a las finanzas públicas y esta sustentabilidad de las cuentas públicas, ¿no? Porque vamos a tener un menor crecimiento, con menor inflación y con tasas de interés más altas, obviamente hace para la política fiscal mucho más desafiante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que el resultado fiscal mejoren en este escenario? Por eso ahí está un poquito el otro lado del mostrador. Yo les hablé de la actividad, del crecimiento, la inflación, el empleo. Bueno, tenemos acá un elefante que es la deuda pública, y esto es en mayor o menor medida en todos los países van a bailar el mismo baile, ¿no? La misma música, en cuanto a que el endeudamiento que hizo el sector público y el privado, porque recordemos que venimos de una década de tasas de interés regaladas, bueno, obviamente esto pone un desafío para la armonización de la política macroeconómica. No va a ser fácil manejar esto. Por eso hay ahí un tira y afloje constante, ¿no? Entre todos los lados del mostrador, tratando de que no se nos disipen. Finalmente, para cerrar esta ya segunda parte, es, bueno, ¿qué es lo que estamos en plena temporada de ganancia? Después Diana seguramente comente algo, pero acá lo que vamos a ver con este escenario que yo les acabo de comentar, de una economía que se va desacelerando, con una inflación que se va desacelerando, pero menos rápido de lo esperado, bueno, es ver qué está pasando después en la micro, qué está pasando en las empresas del S&P, para ver si esto les golpeó mucho o no les está golpeando, cómo podemos hacer el linkeo entre la frontera entre el análisis macroeconómico y el análisis microeconómico que lee el mercado. Bueno, en principio acá, de acuerdo a lo que nosotros vemos de la encuesta que nos manda Reuters prácticamente 2 veces por semana, es que las ganancias de los sectores del S&P en el tercer trimestre van a seguir aflojando, ¿no? Ahora estamos en la derivada tercera, si quieren, si están creciendo por encima o por debajo de lo esperado. Lo cierto es que la película es que las ganancias de las empresas se siguen moderando. Fíjense ustedes que ahí está dando un 2,8 interanual,
esto sería el peor crecimiento en las ganancias desde la pandemia, no es poco, y si a eso incluso le sacamos el sector energético, que es el gran favorecido, fíjense lo que suben las ganancias de las empresas energéticas, bueno, tenemos que las ganancias están cayendo, y ahí lo podemos ver en diferentes sectores, como hay algunos sectores como las tecnológicas, en el cual la están corriendo de atrás, es decir, están teniendo un escenario, después vamos a ver, bueno, cuánto esperaba el mercado, cuánto lo estaba evaluando el mercado, pero la película es que las ganancias de las empresas se siguen aflojando, y si lo quieren hacer más drástico a este gráfico, lo podemos hacer contra la inflación, y van a ver cómo están cayendo en términos reales. Ahí ustedes lo pueden ver un poco la tendencia, fíjense acá, bueno, teníamos la piña de la pandemia, obviamente mucho no se puede analizar ahí, digamos, también tenemos el rebote post pandemia. Bueno, esta es la historia que yo quiero marcar, ¿no? Del 15% del primer trimestre al 2,8% en el tercer trimestre. Vamos a ver cómo termina, esto, ojo que también se mueve, pero acá ustedes tienen la evolución de cada uno de estos sectores, cómo fueron evolucionando estas ganancias, que en un contexto en el cual la economía no nos va a acompañar mucho y vamos a tener tasas de interés reales un poco más altas, bueno, es probable que esta tendencia continúe, vamos a ver con qué fortaleza o debilidad lo va a hacer. Ahí la tienen, si quieren, un poco para verlo un poco en números, que a mí es lo que más me gusta hacer, en sacarle lo relativo, sino ver también en millones de dólares, de cuánto estamos hablando. Y finalmente, ya para cerrar y abrirlo, y dejarla a Dai que comente, es, bueno, estamos en un escenario, perdón, esto está en un escenario en el cual la suba de tasas de interés, tenemos cómo está golpeando a todos índices de bolsa, tanto de acciones y bonos, ¿no? Entonces tenemos el S&P y los bonos, los principales índices de bonos con el peor año de la historia. No podemos escapar. El único que ganó hoy en día, el que se quedó en cash o en dólares, y en dólares sobre todo, el resto todo fue para abajo. Acá lo tienen, si quieren, para ver un poquito más dónde fueron los más castigados. Lo pongo acá, voy rápido resaltando. Bueno, los bonos del Tesoro cayeron un 3% en el último mes, 16% en lo que va del año, ¿no? Cuando nosotros nos piden armar carteras medianamente seguras, bueno, obviamente este es un activo que tiene que estar, bueno, 16% es lo que viene cayendo. Ni hablar lo que pasó con todos los índices bursátiles, ahí ustedes lo pueden ver en el último mes. La buena noticia, si quieren, la última, esta semana está siendo un poquito más positiva, tuvimos dos días muy buenos del mercado, pero por ahora no pueden revertir esta tendencia. Fíjense ustedes acá lo que ven por sectores, acá lo ven por el mundo, y acá lo importante, y voy a detenerme acá, es la diferencia que hizo LATAM, y es algo que nosotros escribimos a principio de año, cómo este shock de precio de las materias primas podía ser una oportunidad para América Latina, y así lo fue. América Latina es el único mercado en el cual nos está aportando buenos resultados. Cuando lo abrimos un poco, la región es bastante, hay un gran participante que es Brasil, que es el único que nos está aportando ganancias desde esa mejora de LATAM. Chile se desinfló totalmente, es decir, fíjense, en el último mes cayó un 12%, aún con un resultado electoral favorable, o por lo menos favorable, desde el punto de vista de no shock para el mercado, que es el cual nosotros hubiésemos esperado. Solamente sube, bueno, un 4% en lo que va del año, pero bueno, el gran participante, el gran protagonista es Brasil, con una suba en lo que va del año del 14%, 3% de lo que subió en el último mes, a pesar del resultado electoral, el cual estuvo por arriba fue mejor a lo esperado de lo que esperaba el mercado en cuanto a entre Bolsonaro y Lula, bueno, digo, más cercano a una visión más constructiva del mercado. Y cuando abrimos Brasil también decimos, bueno, también ojo que tampoco es que todas están subiendo en igual magnitud, nos obliga a ser muy selectivos a la hora de analizar nuestros activos. Es decir, lo que quiero marcar acá es cuando vemos todos los índices que todos suben, y a medida que vamos sacando punta al lápiz, se va acotando mucho a que son cuestiones mucho más selectivas las que nos sacan de la película general. En este caso, lo que nos sacan de la película general de Brasil son Petrobras
y los bancos, en este caso el Itaú, que sube un 50% de lo que subió en lo que va del año. Fíjense, Vale, que era la gran protagonista del año pasado, se desinfló totalmente, 0,3%, cae un 3% en lo que va del año. O sea, si quieren, estas dos empresas es lo que me arrastra a Brasil, Brasil es lo que me arrastra a LATAM. Entonces, si sacamos estas cosas, podemos decir que la película de los mercados en general están todos bailando la misma música de este ajuste monetario con perspectiva de desaceleración económica. Así que ese es un poco, y cuál es nuestro view, si quieren, para ya de dar paso y no aturdirlos más con toda esta información. Nosotros nos mantenemos en el escenario de soft landing, en el cual creemos que las tasas de interés van a seguir subiendo, los bonos en el corto plazo van a seguir padeciendo esa suba de tasas de interés de los bonos del Tesoro. Sin embargo, si tenemos que elegir entre bonos y acciones, por ahora seguimos priorizando la parte de renta fija, son los bonos corporativos de alta calidad, nos siguen pareciendo que están a un buen precio y un buen punto de entrada, pero no somos apoteóticos, si existe el término, en cuanto a la dinámica de la economía global. Por ahora preferimos llevar el caballo con la rienda corta, siendo selectivos, no irnos de mambo ni con el pesimismo, ni con que se terminó el bear market y que esto va a rebotar como una B corta. Hoy por hoy no lo vemos, al menos hasta que tengamos más datos. Así que con eso ya me fui sin voz, así que bueno, abierto a cualquier consulta, Ana, o las que vayan. Justo te iba a preguntar, no vemos un crecimiento y estamos pensando en ser extremadamente selectivos, tampoco vemos una debacle, no somos Doctor Doom ni mucho menos. En este transitar esta anomia que está pasando en los mercados geopolítica, y bueno, ni me meto en lo local porque eso es para la semana que viene o la otra que tenemos el House View local. Gracias, Martín. Un pequeño mensaje parroquial. He visto que hay oyentes o asistentes que están levantando la mano. Les sugiero que en lugar de levantar la mano, escriban en donde dice Q&A, en el sector de preguntas, las preguntas para que yo pueda ir coordinándolas y haciéndolas al final de esto. Dai, si querés, no sé, Martín, si ya estamos y le pasamos a Dai la pelota, digamos, de cómo vienen las carteras. Ahí está, ahí se me escucha bien, perfecto. Ahora ahí sí. voy a compartirles. Ahí se ve la presentación. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, para comentarles un poco en línea todo lo que venía indicando Martín sobre el escenario internacional, es cómo nosotros nos posicionamos en base a ese escenario y cómo vemos de cara a los próximos meses todo lo que sería unas recomendaciones de inversión. Nosotros mantenemos el portfolio, como bien habíamos indicado el mes pasado, en un 30% equity y un 70% fixed income. Como bien decía Martín, le vemos todavía una mayor ponderación a bonos que a acciones, que a pesar del buen rendimiento que tuvieron producto del earning season, todavía creemos que pueden estar marcando una fuerte volatilidad, con lo cual recomendamos ser cautos y mantenemos la estrategia defensiva que habíamos comentado bien el mes pasado. ¿Sí? Todo esto es toda la perspectiva de mercados internacionales que bien comentó Martín. Nosotros nos encontramos subponderando todo lo que es Europa, China y mercados emergentes. Como indicaba Martín, todo lo que es Europa, todavía creemos que el conflicto geopolítico sumado al energético va a seguir afectando los mercados, especialmente de cara al invierno, que va a afectar la demanda energética y puede llegar a impulsar los precios, con lo cual, a pesar de la caída que tuvieron los mercados europeos, no vemos momento de entrada por el momento. Por el lado de China ocurre lo mismo, consideramos que a pesar de que sí vemos una mejora para el año siguiente, todavía no vemos señales de entrada en el corto plazo dentro de los próximos meses, principalmente porque todavía faltan los datos económicos de estos meses y porque todavía continúa la política cero COVID que está afectando al gigante asiático, por lo cual subponderamos en estas regiones. Por el lado de Latinoamérica, sí consideramos que a pesar de que el contexto de suba de tasas está afectando fuertemente a la región y puede afectarla en un futuro, todavía vemos posibilidad por la mejora en
la ganancia que tuvieron por el lado de los commodities, lo cual nos mantenemos neutrales, cautos, pero sí todavía vemos determinadas posibilidades en distintas regiones, como bien comentaba Martín, por el lado de Brasil. Respecto a la renta fija, nosotros dentro del 70% que tenemos de ponderación, aproximadamente el 90% de nuestra cartera de bonos son activos de alta calidad, nosotros sobreponderamos todo lo que es treasuries y activos de mayor calidad investment grade. Nuestra cartera está en un 90% entre AAA y BBB. Eso actualmente genera un rendimiento entre 6 y 5% nominal, lo cual, a pesar de que hoy en día son tasas reales negativas, sí consideramos que de mediano plazo son rendimientos atractivos, especialmente para el escenario soft landing que estamos planteando actualmente, con lo cual para estos dos tipos de bonos nosotros nos mantenemos una sobreponderación. Por el lado de los TIPS, que son los bonos que están indexados a la inflación, consideramos que hasta que no haya señales sólidas de desaceleración de la inflación, mantenemos la tenencia al 10% que tenemos sobre estos activos, mientras que subponderamos todo lo que son activos de menor calidad. Creemos que el escenario todavía va a continuar afectando la volatilidad y va a golpear fuertemente a estos tipos de activos, con lo cual no vemos posición por el momento de entrada para todo lo que es bonos corporativos más riesgosos, ya que no tienen una relación riesgo-retorno tan atractiva como sí lo pueden tener los de mayor calidad hoy en día. Por el lado de la renta variable, bueno, acá les muestro bien cómo nos estamos posicionando en base a todos los sectores. Como bien les comentaba antes, nosotros continuamos con una estrategia defensiva, consideramos que el mercado va a continuar con el escenario de volatilidad, por lo menos de corto plazo, con lo cual creemos que la mejor posición siguen siendo de sectores que son como el consumo defensivo, el de salud. Cabe destacar que el de salud, históricamente, en escenarios de recesión, viene mostrando una buena performance, al mismo tiempo que disminuye la volatilidad, principalmente en relación a otros sectores más riesgosos, con lo cual vemos posición en ese sector, especialmente en todo lo que es servicios de salud. Por el lado de los mercados nos mantenemos neutrales, se destacan energía y comunicación. Consideramos comunicación, a pesar de que se va a ver afectado fuertemente, se puede ver afectado por la suba de tasas, tuvo una caída tan grande que vemos recuperación de cara al mediano plazo, mientras que, por ejemplo, por el lado de energía, consideramos que nos mantenemos neutrales porque, a pesar de que puede tener una mejora respecto al conflicto energético que está afectando a Europa, por otro lado, como comentaba Martín, la fortaleza del dólar lo viene golpeando negativamente, al mismo tiempo que si se plantea una desaceleración económica, puede retroceder levemente el precio de los commodities, por lo cual nos mantenemos neutrales, pero sí igualmente mantenemos la tenencia de estos activos en la cartera. Por el lado, hay otros sectores que sí mantenemos como subponderados, como es el real estate. Creemos que la suba de tasas va a continuar afectando a este sector, principalmente porque las tasas hipotecarias están ya en valores máximos de los últimos años, lo cual creemos que este sector por el momento no le vemos atractivo de entrada. Lo mismo todo lo que son sectores cíclicos, como el consumo discrecional, creemos que todavía se puede ver fuertemente golpeado por el escenario de los próximos meses. Pues un comentario simplemente hacerles sobre la temporada de balances. Sí cabe destacar que está teniendo una mejoría respecto al inicio de la temporada. Al inicio se establecía más o menos una tasa de crecimiento de 2,5% de ganancias, mientras que ahora la tasa está a 2,8%, o sea, tuvo una mejoría. Esto principalmente se dio por el sector financiero, que tuvo una sorpresa de 8,5%, con el 30% de las empresas publicadas, la mayor parte presentó tanto ganancias como ventas por encima de las estimaciones, lo cual terminó sorprendiendo al mercado. Esto se dio principalmente por un mayor margen de ganancia, producto de la suba de tasas, que es algo que no venía impactando en los balances de los bancos en los primeros trimestres del año, lo cual fue una sorpresa. Sin embargo, sí recomendamos, nos mantenemos neutros con el sector financiero, pero sí recomendamos ser cautos porque también, por otro lado, lo que impacta negativamente es que aumenta el margen de incobrabilidad al mismo tiempo que los bancos se ven negativamente afectados, por lo que sería una disminución en la actividad, por menos otorgamiento de créditos, lo cual da menos ingresos por este lado. Por esta razón, igualmente, creemos que la temporada de balances viene mostrando una mejoría. Igualmente, el 2,8%, como bien comentaba Martín,
es el peor resultado desde el tercer trimestre del 2020 y se ubica por debajo del promedio tanto de los últimos 10 años como de los últimos 5 años. Lo cual, a pesar de la mejoría que tiene, todavía no viene mostrando las señales de sorpresa que sí marcó en trimestres anteriores. Creemos que sí va a marcar una fuerte volatilidad y una mejoría en los sectores, pero sí no es que vemos un cambio de tendencia profundo, como comentaba Martín. Después, por este lado, es mostrarles un poco cómo es nuestra composición de la cartera Global Cohen. Tenemos un 70% de bonos, como les comentaba antes, y un 30% de equity, y dentro de estos segmentos, un 30% de bonos del Tesoro, donde ponderamos principalmente bonos a plazo intermedio, entre 7 a 10 años, que es donde vemos un mayor atractivo, un 30% de bonos de mayor calidad y un 10% de tips, como les comentaba antes, y después de entre el 30% de equity es aproximadamente un 13% de las compañías growth, porque a pesar de que pueden tener una volatilidad al corto plazo, sí le vemos proyección crecimiento del mediano a largo plazo, teniendo en cuenta la caída que tuvieron lo que va del año, pero sí vemos una fuerte recuperación para un mayor periodo. Después, por el lado de la TAM, pondremos un 5% de la cartera, establecemos nosotros el ETF que tiene todo lo que es sectores, economías como Brasil, México y Chile, donde principalmente la mayor cantidad de compañías que lo componen son de Brasil, que es donde vemos el mayor crecimiento. Acá mostrarles un poquito cuál es la diferencia entre nuestra cartera y el S&P, cómo son la diferencia de ponderación de sectores, y como les comentaba antes, la gran diferencia que tenemos nosotros es una mayor ponderación de todo lo que es sectores defensivos, tenemos una menor ponderación de consumo cíclico, al mismo tiempo que aumentamos todo lo que es consumo defensivo, utilidades y un poco de comunicaciones. Pues para mostrarles cómo viene siendo el rendimiento de la cartera en lo que va del año en relación al S&P, viene mostrando una leve mejoría, principalmente por la TAM y el sector de utilidades, a pesar de la caída que tuvo este sector en el último mes. Y además, mostrarles la menor volatilidad que marcó en relación al S&P. O sea, no solo viene mostrando un mejor rendimiento, sino una menor volatilidad, lo cual le otorga una relación riesgo-retorno más atractiva. Y después, por último, mostrarles acá el rendimiento que tuvo por sector. Como bien comentaba Martín, la TAM sigue siendo el mayor ganador de entre todos los sectores, y el sector de utilidades, aunque después de la caída que tuvo en el último mes, tuvo un crecimiento más moderado. Ahí está, ahí termino de compartir. Gracias, Dai. Bueno, no sé si hay demasiados comentarios más. Algunas de las preguntas nos piden un poco más de especificidad respecto de ejemplos concretos. Nosotros somos firmes creyentes en los índices más que en el stock picking o el cherry picking, en particular en momentos de alta volatilidad. Creo que ambos coinciden, ¿no, Diana y Martín? Salvo para los momentos en los que uno se tiene que poner muy selectivo, como en Brasil, pero en definitiva, a ver. Sí, tal cual. Sí, hay dos comentarios en cuanto a esa consulta. Primero, nosotros todos en nuestro blog de perspectiva siempre están nuestras recomendaciones más puntuales, y incluso tenemos, Diana tiene una cartera de las acciones más recomendadas, y en las cuales nosotros seleccionamos de cuáles esas recomendadas pueden seguir de acuerdo a una encuesta que hace Bloomberg. O sea, están las carteras, tenemos una parte de gestión activa, que son carteras de baja volatilidad. También tenemos carteras que apuntan a invertir en empresas con más distribución de dividendos. Es decir, tenemos un amplio abanico de oportunidades que nos puede consultar. Obviamente a su asesor también, a su asesor que nos llame, no tenemos ningún problema, pero todos estos contenidos están detallados con más profundidad en nuestro blog de perspectivas. Bien, creo que las otras preguntas... Sí, perdón, Dai. Ay, perdón. No, comentar también que, por ejemplo, un ratio que es interesante hoy en día es todo lo que es el dividend yield. Entonces, nosotros de hecho tenemos una cartera que se basa en todo lo que son empresas que tienen un dividend yield mayor a lo que es el S&P. Entonces, tal vez no por el asset picking, pero sí un armado de una cartera con altos ratios de dividendos se vuelve interesante hoy en día.
Amortiguas la volatilidad y de paso te haces un poco de cash cada tanto. Exacto. Y el resto de las preguntas creo que ya fueron respondidas por el devenir de la charla. Hay una puntualmente que habla de la deuda interna en Argentina. La voy a poner en paréntesis y voy a invitar a la audiencia a acompañarnos en el House View local. Martín, creo que es la semana que viene, ¿no? Exactamente, sí, martes, si mal no recuerdo, martes de la semana que viene cambiamos el chip, nos ponemos en modo Argentina. Bien vernáculos. Sí, así que, pero sí, a ver, no sé cuál era la duda de la deuda argentina. ¿Qué pasa con la gran deuda interna en Argentina? Preguntan. Yo lo pondría en compás de espera y elaboraría un poco una... Muchas cosas, así que dejamos la invitación para lo hablamos el martes. Genial. Bueno, sin más entonces, les agradezco muchísimo el trabajo que hacen de revisar no solo las carteras, sino los mercados alrededor del mundo y todos los factores que pueden incidir. Le venimos pegando bastante bien al panorama y les agradezco entonces también a los oyentes. Y bueno, quedamos en pausa hasta o no en pausa, en modo blog hasta el mes que viene en el que repetimos el House View Global. Gracias, Dai, gracias, Martín. Bueno, Hasta muchas el mes que gracias a viene. todos. Hasta el mes que viene, gracias.